Buenos días. El día de hoy vamos a hablar del tema de infecciones prenatales del sistema nervioso central. Mi nombre es Florencio González García, soy residente de Radiología e Imagen del Centro Universitario de Imagen Diagnóstica en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Y la maestra asesora para esta clase es la doctora Claudia Rodríguez Garza. Dentro del contenido que vamos a abordar en esta próxima hora, bueno, vamos a hablar brevemente de una introducción, métodos de imagen, que básicamente son dos, principalmente que vamos a estar abordando, y hablar de cada uno de los agentes infecciosos más comunes en el periodo prenatal, que tienen un tropismo neurológico muy marcado, y entre ellos vamos a hablar principalmente del citomegalovirus, toxoplasma, rubiola, virus herpes simple. Recientemente en el advenimiento de la pandemia, pues del SARS-CoV-2, y por último vamos a hablar también del virus Zika, que fue un poquito más antiguo, fue aproximadamente en el 2015 los primeros brotes. Y en manera de conclusiones daremos unos breves comentarios que nos podrán ayudar para poder dar un mejor diagnóstico a tiempo oportuno para estos pacientes. Bien, bueno, las infecciones congénitas del sistema nervioso central son patologías peculiares, sobre todo de sistemas inmunitarios inmaduros, fetales y neonatales. El acrónimo TORCH, o antes como se conocía STORCH, ha tenido varias definiciones a lo largo de los años. Es un acrónimo que por sus siglas representa los agentes patógenos de Toxoplasma gondii, otros agentes. Antes de incluir otros agentes se incluía solamente el TO de Toxoplasma gondii, luego directamente se pasaba a rubiola, citomegalovirus y virus del herpes simple, por último la H. Y también se englobaba en este grupo a la sífilis. Sin embargo, se ha dejado de usar el término STORCH porque la sífilis pues, es una bacteria que no tiene un tropismo tan alto como estos patógenos sobre el sistema nervioso central. La imagen fetal y neonatal juega un papel importante para llegar a un diagnóstico adecuado y refleja el daño del sistema nervioso central según la edad gestacional en el momento de la infección. Perdón, creo que ahí está. Bueno, para hablar de una infección en el periodo neonatal, dos autores que son Baldwin y Whitley deben o consideran que se deben de cumplir al menos 3 criterios para considerarla como congénita. El primero de ellos es que el inicio de los síntomas sea dentro de las 48 horas posteriores al nacimiento, que haya una confirmación serológica y que se excluya otras patologías. Entonces, ahora sí podemos hablar de una infección congénita. Como lo mencioné, los patógenos de este grupo presentan un fuerte tropismo del sistema nervioso central debido a la alta actividad metabólica de las células neuronales y gliales durante la vida perinatal, y en los pacientes puede llevar a graves secuelas a largo plazo, tanto en pacientes sintomáticos como en aquellos que son asintomáticos. Inicialmente el abordaje comienza por síntomas clínicos en la madre de una erupción o un rash que se ve frecuentemente en las embarazadas, y también por manifestaciones oftálmicas en los recién nacidos, sobre todo cataratas, corioretinitis o microoftalmia. Y como lo hablábamos anteriormente, el término TORCH fue introducido por primera vez en el año del 1971 por Namias et al. Y posteriormente la letra O fue reemplazada por otro para incluir a patógenos como sífilis, varicela zoster, el parvovirus B19 y algunos casos de hepatitis también. Y los hallazgos clásicos son, durante el embarazo, pues son la erupción de la madre y los hallazgos oculares. Bien, ahora hablando de los métodos de imagen que se utilizan principalmente para este tipo de problemas, pues tenemos el ultrasonido y la resonancia magnética. Que bien, el ultrasonido tiene las ventajas de que puede ser tanto en periodo prenatal y postnatal, y casi siempre es el primer método de screening para los pacientes que le estamos sospechando alguna alteración durante la vida fetal. Y pues es la herramienta de primera línea. Tiene limitaciones como que pues, no nos da tanta resolución del parénquima o tanta profundidad para ver estructuras más profundas, y los cambios sutiles a veces no son detectados, pero sí nos puede dar la pauta para en un momento posterior solicitar una resonancia magnética. Y a su vez la resonancia puede ser tanto en el periodo fetal
como en el periodo neonatal. Y este estudio pues, nos delimita muy bien las formaciones de desarrollo cortical, que vamos a hablar más adelante, y nos puede dar la pauta también de seguimiento para ver si el paciente tiene una adecuada respuesta. Y valorar las secuelas que la mayoría de estos pacientes pueden llegar a tener. Vamos ahora sí a hablar del primer patógeno, que es el citomegalovirus. Recordemos que este virus pertenece a la familia de los herpes virus. Entonces, la mayoría de nosotros ya tenemos o somos portadores del virus. Y en el huésped humano, pues puede permanecer un periodo latente en células, sobre todo el tejido nervioso, y situaciones que nos generen una baja en las defensas, pues pueden llevar a su reactivación. El citomegalovirus, pues bueno, es la infección congénita más frecuente. Tiene un alto tropismo celular, se ha documentado que se replica sobre todo en el epéndimo y en la matriz germinal, y también tiene una afinidad por las células endoteliales, entonces de ahí que los daños que pueda causar al feto en desarrollo puedan incluir desde malformaciones, alteraciones en la migración neuronal, hasta en últimos trimestres del embarazo, pues efectos menos evidentes como las calcificaciones o la ventriculomegalia. Entonces vamos a hablar también que dependiendo de la etapa en que se quiere la infección durante el desarrollo o durante el embarazo, puede sugerirnos a nosotros las manifestaciones que estamos viendo en la resonancia. La transmisión pues es por fluidos maternos infectados y también es vertical a través de la placenta. Cambia mucho si la mamá es la primera vez que se infecta a si es una infección recurrente, es decir, si es la primera vez que la mamá tiene contacto con el virus, pues bueno, el sistema inmune lo va a reconocer y no va a estar preparado como para evitar que haya una diseminación, una transmisión vertical, como si ya lo estuviera en las infecciones que son recurrentes o mamás que son portadoras y que tienen una reactivación. Entonces esto nos explica por qué en estas madres que son de prima infección, los daños ocasionados en el producto pues, son más severos. Cuadro clínico característicamente es microcefalia, pacientes aletargados, crisis convulsivas, coriorretinitis, petequias y hepatosplenomegalia. De ahí que nos piden también en el abordaje de los niños el eco de abdomen superior, pues para detectar alguna otra alteración asociada. Y bueno, ya lo mencionamos, la infección en el primer trimestre causa daños y secuelas más severas, porque recordemos que en el desarrollo del sistema nervioso central, recordemos que las etapas de la semana octava a la 20 es donde hay la mayor proliferación de células neuronales y células gliales. La migración ocurre principalmente en la 24 y 26 semanas de gestación, y la matriz germinal tiene su mayor auge en la semana 24, entonces estas semanas son críticas para el neurodesarrollo del bebé, y si llega a haber una primoinfección o una infección recurrente en estas etapas del embarazo, pues nos va a dar patrones que vamos a identificar tanto en el eco como en la resonancia, y podemos nosotros clasificarlo y de ahí tomar en cuenta el pronóstico que van a tener estos bebés. Sabemos que el citomegalovirus pues tiene una predilección por las células que ya mencionamos, puede llegar a causar vasculitis por la invasión al epéndimo, puede llegar a causar las alteraciones en el desarrollo cortical o de la migración neural, y también se ha visto que causa en los niños una sordera neurosensorial. Entonces, en estos niños que ya tienen el diagnóstico de la sordera, pues es muy importante ver qué pronóstico tienen para ver si son o no candidatos a un trasplante coclear o un implante coclear, porque si bien el implante los puede beneficiar para que puedan escuchar, pues no va a ser el mismo beneficio que se le vaya a dar a un paciente con polimicrogiria o con microcefalia o con una esquisencefalia, hacerle el implante a un paciente que tiene una afectación más leve y que solamente tiene la sordera neurosensorial. Entonces, de ahí la importancia de la imagen en el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes. Y pues vamos a empezar ahora sí con las imágenes, que son 3 imágenes de ultrasonido en escala de grises, la primera en un corte coronal y las otras en corte sagital, donde llama la atención que a nivel del epéndimo vemos una imagen ovalada, predominantemente hipoecoica o anecoica, con algo de reforzamiento acústico posterior, que en este caso es un quiste ependimario o subependimario. En la siguiente imagen vemos también en la matriz germinal una imagen septada de aspecto quístico, que en este paciente que fue solicitado el estudio por antecedente de infección por citomegalovirus, lo dejaron como quistes periventriculares.
Y en esta última imagen, lo que nos señalan las puntas o los asteriscos en negro que vemos más ecogénico, pues es la típica imagen que vemos de la hemorragia de la matriz germinal, que también puede verse en el espectro de esta infección. Bien, ¿cuáles son los principales hallazgos? La principal característica del citomegalovirus son las calcificaciones periventriculares, y en segundo lugar viene la ventriculomegalia. Estos son los primeros hallazgos que nos hacen sospechar en esta infección. También puede verse microcefalia, los quistes subependimarios, sinequias intraventriculares o tabiques intraventriculares, la hipericogenicidad de la sustancia blanca, que también esto nos va a ayudar mucho en la resonancia a poder definir si hay zonas de alteración de intensidad de señal, sobre todo en secuencias de FLAIR, y también puede verse asociada a la hipoplasia del cuerpo calloso, anomalías de la sulcación, vasculopatía lenticuloestriada y anomalías de la cisterna magna, que son cuando se llegan a presentar este tipo de alteraciones, pues nos hablan de una infección más temprana. Y en estas imágenes también de ultrasonido de un recién nacido afectado por citomegalovirus, nos señalan aquí las flechas de estas calcificaciones a nivel de la sustancia blanca periventricular y subcortical en un corte coronal. Y aquí lo que nos llama la atención son estas imágenes lineales ecogénicas que están en la topografía de las arterias lenticuloestriadas, y es una vasculopatía lenticuloestriada. Cabe mencionar que la vasculopatía lenticuloestriada no es específica ni muy sensible para esta patología, ya que se puede dar también en muchas otras infecciones del sistema nervioso central. Más es importante que la suma de los hallazgos y obviamente la confirmación serológica es lo que nos va a dar el diagnóstico definitivo. Y en las siguientes imágenes pues corresponden a una resonancia fetal. Son secuencias todas de T2, y lo que nos llama la atención pues son este gran quiste periventricular a nivel del asta occipital, que lo señala la flecha, en un corte en sagital, y en un corte en coronal podemos ver un patrón de la sulcación caracterizado por giros por surcos poco profundos y un patrón de muchos giros, que en este caso se le detectó polimicrogiria. Y también vemos alteración en la intensidad de la sustancia blanca subcortical. En esta otra imagen, en un corte axial, también en T2, vemos ahí también el patrón de los giros poco profundos y la alteración de la sustancia blanca. Y aquí podemos ver claramente que hay una hipoplasia del vermis cerebeloso, que está pues muy grande o ampliada la cisterna magna. Y aquí confirmamos en esta otra imagen en axial los quistes periventriculares en las astas occipitales, y pues vemos los espacios periencefálicos o el espacio subaracnoideo muy aumentado, entonces lo que nos hace sospechar también de una microcefalia. Fue una resonancia fetal que se realizó en este pequeño de 25 semanas de gestación, la mamá. Y las secuencias que también nos pueden ayudar para valorarlo son las secuencias de eco gradiente y aumento de la susceptibilidad magnética, que también nos puede ayudar para ver calcificaciones que en este caso pues no estaban tan patentes. El siguiente ejemplo también es una resonancia fetal, en la cual podemos observar en múltiples cortes coronales como hay un adelgazamiento de la corteza cerebral, y también hay una dilatación de las astas frontales de los ventrículos laterales y una alteración en el patrón de sulcación. También vemos otra vez la hipoplasia del vermis y de hemisferios cerebelosos, y vemos también la alteración en la intensidad de la sustancia blanca periventricular y subcortical. En estas otras imágenes vemos la evidente o marcada ventriculomegalia que tiene el paciente, y estos son imágenes de fetos de 23 semanas de gestación que demostraron o que fueron concluyentes para una infección por citomegalovirus en etapas tempranas del embarazo. Sí, estamos en las 23 semanas. Muy bien. Las imágenes que siguen, bueno, esta es una imagen de un ultrasonido microconvexo en un corte coronal. Lo que llama la atención, una imagen ecogénica a nivel del polo frontal o de polo frontal izquierdo, sí, y que en la resonancia magnética de este mismo bebé, en la secuencia de susceptibilidad magnética o ecogradiente, vemos una aumento de la susceptibilidad de señal, que en este caso fue concluyente con calcificaciones. De igual manera, en esta imagen de tomografía, que si bien no la mencionamos de tomografía porque no es el estudio de primera intención por la radiación que implica para el bebé o para el feto, nos puede ayudar a delimitar muy bien las calcificaciones periventriculares que dan este tipo de patógeno, ¿verdad? Las siguientes imágenes también son del mismo citomegalovirus. Es muy repetitivo, es muy insistente porque es el patógeno más común, y pues es muy importante nosotros al momento de estar haciendo sobre todo los ultrasonidos transfrontalares
o si nos llega a tocar hacer los ultrasonidos obstétricos, pues detectar todas estas conjuntas de alteraciones, porque muchas veces, como lo vamos a ver más adelante, puede que nos manden el estudio porque el ginecólogo o el perinatólogo vio una alteración en el, no sé, en la fosa posterior y sospechan de un Dandy Walker o una cosa así. Pero si no conocemos que también puede haber diagnósticos diferenciales, pues bueno, se nos va a ir y es importante valorarlo. La resonancia postnatal precoz es fundamental para iniciar el tratamiento, sobre todo para evitar que llegue a dejar secuelas graves, y ya que la presencia de la infección en el sistema nervioso central va a afectar la duración de la terapia. Esta es una resonancia de un niño de 17 meses afectado también por citomegalovirus y que presentó al parto una sordera y retraso neurocognitivo. Entonces se le manda a hacer el estudio y lo que llama la atención en estas secuencias de FLAIR en axial y estas dos secuencias de T2 en coronal son estas imágenes de aspecto quístico que están a ambos lados de los lóbulos temporales de localización temporal mesial, que son quistes periventriculares. También llama la atención en estas secuencias de FLAIR del mismo paciente en un corte más superior, donde vemos el cuerpo del ventrículo lateral, estos cambios de intensidad de la señal de la sustancia blanca periventricular. También es un dato que nos habla de esta infección por citomegalovirus. Ay, disculpen, es que está un poquito lenta la computadora. Se trabó, perdón. Bien, bueno, la neuroimagen nos puede dar datos pronósticos, como lo habíamos mencionado en un principio, sobre todo en pacientes con sordera neurosensorial, y también nos ayuda a evaluar diagnósticos diferenciales, como son las leucodistrofias, la megalocefalia y enfermedades de la sustancia blanca. El tratamiento principalmente es a base de antivirales y los dos más usados son el valaciclovir y el ganciclovir. Y en estas imágenes que les muestro a continuación son de un pacientito también afectado por citomegalovirus en el primer trimestre de la gestación, que se presentó con púrpura, hepatosplenomegalia, coagulación intravascular diseminada y déficits neurológicos. Lo que llama la atención en una primera intención son estas imágenes hiperintensas en un T1 a nivel de los lóbulos occipitales, que lo vemos aquí en sagital. Este es coronal, sagital, lo vemos a nivel de los lóbulos occipitales, un poquito afectando también el lóbulo parietal y el cerebelo, que se comportan de manera hiperintensas en un T1. Entonces eso nos habla de una hemorragia. Después, en estas imágenes en T2 de coronal, también nos llama la atención un hematoma que vemos aquí de localización subdural. Y en estas otras imágenes que son en T2, y este es un FLAIR, vemos nivel líquido-líquido en ambos ventrículos laterales de predominio de las astas occipitales, que nos habla de un hemoventrículo. Y este pacientito pues fue diagnosticado con citomegalovirus adquirido en el primer trimestre de la gestación. Otros ejemplos también nos llama aquí la atención en esta imagen de ecografía en corte coronal a nivel de las astas frontales, cómo se ven múltiples imágenes lineales dentro del asta frontal, que nos habla de sinequias intraventriculares, y también nos llama la atención estas imágenes ecogénicas a nivel de la topografía de las arterias lenticuloestriadas, que nos hablan de una vasculopatía. Y en esta imagen en T2, en esta imagen en FLAIR en axial, vemos también lo que señalan las flechas son las adherencias intraventriculares, que son características de citomegalovirus también. Y vamos a hablar ahora sí de las infecciones por etapa o por periodo de la gestación. Y vemos que en el primer trimestre, pues los datos que vemos o que podemos llegar a observar a los pacientes son lisencefalia con la corteza delgada, porque acuérdense que durante el primer trimestre es cuando ocurre el desarrollo de las células neuronales, de las células gliales, y recordemos que el citomegalovirus tiene un tropismo por estas células. Hay una hipoplasia cerebelosa y también hay una ventriculomegalia. Lo de la mielinización retardada también puede ser observado, aunque esto se afecta más en el tercer trimestre, cuando la infección ocurre en el tercer trimestre, y la calcificación periventricular. Y estas dos imágenes del mismo paciente de una tomografía, pues vemos cómo la corteza cerebral es prácticamente adelgazada o ausente, el espacio
del líquido subaracnoideo está muy aumentado y vemos también el ventrículo lateral dilatado con las calcificaciones periventriculares a nivel de los núcleos basales también, y vemos cómo hay una hipoplasia importante a nivel de la fosa posterior, que correspondía a una hipoplasia del cerebelo. Y esta otra imagen también nos habla de una resonancia en T1 en cortes axiales, donde este bebé fue afectado durante el segundo trimestre de la gestación, que es cuando se produce la migración neuronal y hay estos defectos de la sulcación, y podemos ver polimicrogiria, hipoplasia cerebelosa también, ocasionalmente esquizoencefalia, y este es un ejemplo de una esquizoencefalia del labio abierto, en el cual vemos que hay una separación del parénquima cerebral y una comunicación directa con el ventrículo y el espacio subaracnoideo. También lo que nos llama la atención en estas flechas son estas imágenes de aspecto nodular hiperintensas que correspondían con calcificaciones periventriculares. Y por último, en el tercer trimestre, pues bueno, ya vemos que es un patrón menos agresivo o menos florido de la neuroinfección, y se caracteriza sobre todo por alteración en la mielinización, ya que sea que puede haber un retardo en la misma o que puede haber una desmielinización de la sustancia blanca ya que estaba mielinizada. Y en esta imagen que vemos en axial de un T2 podemos observar cómo hay alteración en la intensidad de señal a nivel de la sustancia blanca periventricular en ambos astas occipitales de los ventrículos laterales, en atrius, y a lo mejor un poquito más abajo llegar al asta occipital. Bien, vamos ahora a abordar al toxoplasma. Toxoplasma es un protozoo que pues, se encuentra básicamente en el hospedero es el gato, y la infección en la madre ocurre al consumir alimentos en mal estado, poco cocidos, verduras no tratadas de manera higiénica, o sea, consumir alimentos contaminados y el contacto con el gato. Entonces se recomienda que las embarazadas de preferencia no alimenten y no recojan las excretas de los gatos por la posibilidad que existe que pueda haber una infección. Es la segunda infección congénita más común, es causado por el protozoo Toxoplasma gondii. La infección se adquiere vía oral y la transmisión placentaria varía del 6% en la semana 13 de gestación hasta un 72% en la semana 36. Entonces vemos también que cuando ocurre la primoinfección en la madre, pues va a variar el riesgo que tenga el bebé de presentar la afección, siendo muy bajo en las primeras semanas, pero muy alto ya en las últimas semanas del embarazo. Y desde un 80 hasta un 90% de los niños son asintomáticos al nacimiento, y el cuadro clínico igual es muy similar al citomegalovirus, con la hidrocefalia, crisis convulsivas. Aquí llama la atención la corioretinitis y microoftalmos, a diferencia del citomegalovirus. La presencia de IgG en el pacientes al año de edad pues representa el estándar de oro para el diagnóstico de infección congénita, ya que muchos de ellos, como les digo, son asintomáticos, y por alguna situación que requiera se le hace algún estudio de imagen que trae alguno de estos datos y se le hace también el IgG y está positivo después del año, pues bueno, esto nos habla de que hubo una infección congénita. ¿Qué es lo que vamos a ver? Esperamos encontrar en el espectro de la infección por toxoplasma: la hidrocefalia, la dilatación ventricular, calcificaciones cerebrales extensas, macrocefalia, porencefalia, hidranencefalia, que son ya también defectos mayores del parénquima cerebral. En el caso de hidranencefalia, pues esperaríamos encontrar un parénquima cerebral ausente y una bolsa de líquido cefalorraquídeo prácticamente ocupando el cráneo. La macrocefalia y la corioretinitis son más frecuentes que las infecciones por el citomegalovirus, y se ha propuesto que la hidrocefalia ocurre por una ependimitis o una inflamación del epéndimo a nivel del acueducto de Silvio, lo que produce su estenosis y consecuentemente la hidrocefalia supratentorial. Estos pacientes muchas veces van a requerir una válvula de derivación para tratar esta patología. Y vamos a pasar con las imágenes de toxoplasma, que en estas imágenes de ecografía de un bebé de 4 días diagnosticado ya con toxoplasma o toxoplasmosis, vemos como hay una importante dilatación ventricular, vemos también como hay calcificaciones periventriculares, y vemos acá a nivel más posterior
también cómo los ventrículos laterales están muy dilatados, empujando y disminuyendo el grosor de la corteza cerebral. Estas también son imágenes de un paciente pediátrico que se afectó por toxoplasmosis. Vean ustedes también cómo puede haber lo que ya hablábamos de la exagerada dilatación ventricular, el espacio de subaracnoideo está aumentado, la corteza cerebral muy disminuida. Prácticamente estos niños pues es una bolsa de líquido su cráneo. En estas imágenes también de tomografía vemos cómo está prácticamente comprimidos los núcleos basales por el líquido, y también puede alterar en estas imágenes de resonancia magnética fetal en un corte sagital, con un corte coronal, axial y sagital. Lo que nos llama la atención es que también puede haber un patrón de surcación anormal y puede haber áreas de alteración en la señal, que en este caso también son algún patrón de desmielinización a este nivel, a nivel del polo temporal y frontal. Bien, si bien los hallazgos que nos dan estos patógenos a nivel ocular son difícilmente valorados por imagen, hay que también tenerlos presentes, ¿verdad? Y hacer una interconsulta lo más pronto que se pueda con el oftalmólogo para valorar la presencia de catarata, valorar la presencia de corioretinitis, y lo que nosotros sí podríamos ver con más facilidades si tiene microoftalmia. ¿Cuál es la prevención? Pues bueno, evitar el consumo de carnes y pescados crudos, lavar adecuadamente frutas y vegetales, y las mujeres embarazadas de preferencia no alimentar ni limpiar a los gatos, y se da un tratamiento profiláctico a base de sulfonamidas y pirimetamina, y hay que combinarlo con el ácido fólico porque recordamos que estos antimetabolitos intervienen con la síntesis de las pirimidinas o purinas, no recuerdo, y el ácido fólico nos ayuda para regenerar esa síntesis y evitar que haya defectos, sobre todo disrafismos en el producto. Y al tratamiento a base de sulfadiacina, pirimetaminas y derivación ventricular se le da ya al paciente afectado. Las secuelas en esta infección pueden limitarse con el tratamiento, y las principales secuelas que pueden llegar a verse en estos niños son las convulsiones, la espasticidad y un grado de retraso mental. La mortalidad global es aproximadamente del 11 al 14%, o sea, es una baja mortalidad global. Vamos ahora a hablar de la rubiola, que la rubiola también, las mamás embarazadas deben de... Lo ideal es que se planee el embarazo, muchas veces en nuestro medio no sucede, pero lo ideal es que si el embarazo se planea, se dé una inmunización contra este patógeno, porque sí puede tener efectos devastadores en los bebés, sobre todo cuando es adquirida en los primeros trimestres, en las primeras semanas de gestación. Este es un problema de salud en países en vía de desarrollo, y la transmisión vertical se ocurre por vía transplacentaria. Las secuelas más comunes de esta infección son la sordera, la ceguera, los defectos motores y neurológicos, las cardiopatías congénitas y el retraso mental. En la infección en el primer trimestre, 1/3 de las pacientes terminan en aborto. La infección en las primeras 10 semanas de gestación tiene una morbilidad hasta del 90%, y cuando la infección es más retardada, llegando a las 16 semanas de gestación, la morbilidad puede llegar al 20%. La triada clásica, que no todos los pacientes la presentan, es anomalías oculares, la sordera neurosensorial y enfermedades cardíacas. Y aquí lo que observamos es una imagen de una resonancia magnética fetal en una mujer embarazada a las 27 semanas de edad gestacional, que muestra dos quistes en los lóbulos temporales. Y también la siguiente imagen la voy a poner acá. Quistes subependimales en la misma imagen, bueno, en un corte ya coronal, vemos estas imágenes quísticas a nivel de subependimarias y los quistes mesiales temporales. Los hallazgos que vamos a nosotros a encontrar por ultrasonido, por resonancia, pues son muy parecidos: ventriculomegalia, irregularidad ependimaria, quistes subependimarios, la vasculopatía lenticuloestriada y las calcificaciones difusas. También puede verse microcefalia, retraso en la mielinización, hiperintensidades multifocales de predominio frontal y la hipoplasia cerebral, y también la microgiria. El uso... Vamos a seguir aquí con las imágenes. Listo. Perdón, ahí estaba haciendo un falso contacto esto.
Bueno, vemos estas dos imágenes que son de resonancia de un feto afectado por, bueno, ya es un neonato, afectado por rubiola a las 27 semanas de gestación, que nos llama la atención igual los quistes a nivel del lóbulo temporal, y vemos también la dilatación ventricular, los quistes subependimarios, también que ya habíamos visto en las imágenes previas, y ay, perdón, me salté una. Y los quistes, ya los mencionamos. Bueno, el tratamiento, pues no existe una terapia específica para esta infección, por lo tanto la terapia se ha adaptado a lo que ha presentado el paciente y va a haber de que desde la ayuda con la visión y el retraso neurosensorial hasta los problemas de la sordera. Hay un síndrome también que se llama síndrome de rubiola congénita, que se presenta muy rara vez. La bibliografía consultada marcaba 1 en 6,000 casos y se presenta con hepatosplenomegalia e ictericia y cataratas con cardiopatías congénitas. Muy bien, ahora vamos a hablar del virus herpes simple. Tradicionalmente, el virus de herpes simple que nosotros conocemos son el tipo 1, tipo 2, tipo 1 transmisión oral, tipo 2 transmisión por vía sexual. Sin embargo, últimamente las estadísticas o la epidemiología de la infección por virus herpes simple ha cambiado. Entonces, donde el 1 también puede ser transmitido vía sexual y el 2 vía sexual y oral. Es raro que haya una infección congénita durante el embarazo y es más frecuente que esta infección ocurra durante el parto, perdón. La transmisión congénita es solamente del 5% y la transmisión durante el parto llega a ser del 85%. Los datos clínicos más evidentes pues, son las ampollitas que podemos nosotros ver en la región genital de la madre o en el bebé, la coriretinitis y datos de microcefalia o anencefalia. Y a pesar de que tiene una baja incidencia, es importante porque puede tener consecuencias potencialmente catastróficas como la muerte o los trastornos de desarrollo. Las formas con afección cutánea, la literatura maneja que tienen un mejor pronóstico que aquellas que son diseminadas y que afectan a las mucosas. Es decir, si hay nada más una afectación cutánea en el bebé, por lo regular tienen mejor pronóstico que aquellos pacientes que tienen una afección en mucosas o que tienen una infección ya de tipo coriretinitis. Hasta el 30% de los recién nacidos con infección desarrollan afectación del sistema nervioso central y predominantemente si la infección ocurre por el tipo 2. Entonces de ahí la necesidad de vigilarlos con su estudio de resonancia magnética. Y las manifestaciones clínicas en ellos, cuando haya una afección del sistema nervioso central, hay parálisis cerebral, retraso en el neurodesarrollo y crisis convulsivas. La neuroimagen es muy útil, como lo hemos mencionado, para el diagnóstico y pronóstico y puede ser un desafío debido a la posible superposición con otra infección del sistema nervioso central. De otra vez, la ventriculomegalia, la involucro de sustancia gris cortical y blanca subcortical y sobre todo de los lóbulos temporales y las regiones insulares nos hacen más sospechar de esta infección. El aciclovir es el tratamiento de elección y por lo general se respetan los ganglios basales, las cápsulas, se respeta el tronco del encéfalo y el cerebelo. La rara afección de estas estructuras neurológicas asocia un peor resultado clínico y en estos casos se debe hacer el diagnóstico diferencial con la encefalopatía hipóxico-isquémica. Y vamos a ver las imágenes que presentamos aquí. Esta es una resonancia magnética, esta es una secuencia en T1, este es un T2 de un bebé afectado por el virus de herpes simple tipo 1. Las dos son en cortes axiales y lo que llama la atención es esta alteración en los giros y en la sustancia blanca subcortical, que vemos hiperintensidad en T1 y que lo vemos también como un poco más hiperintenso en el T2 a nivel de los giros del lóbulo occipital y temporal. Y lo confirmamos en esta secuencia de difusión. Bueno, en la difusión más bien vemos que hay una evidente restricción, donde en el mapa de ADC lo vemos hipointenso, en la difusión hiperintenso, y pues esto también es un patrón que nos hace sospechar o que es característico del virus herpes simple. Estas otras imágenes también del caso de virus herpes, vemos como en un ultrasonido transfrontalar hay una congenicidad alterada de los lóbulos temporoparietales de ambos lados y al momento de compararlo con la resonancia vemos como hay una hiperintensidad en esta secuencia de difusión
en esta secuencia, perdón, de FLER, y vemos que en el mapa de ADC se ve hipointenso. Después de administrar medio de contraste, tuvo un realce paquimeningio, que también nos habla que hay una cerebritis en esa zona por este patógeno. Y vamos ahora, ya casi terminamos, sigue el virus Zika, que este fue su punto epidémico más, o su origen fue en Brasil en el 2015, cuando se comenzó a ver que las madres infectadas por este virus de la familia Flaviviridae, que es de ARN y que se transmite por el mosquito Aedes, tendían a tener abortos o tendían a sus bebés a presentar microcefalia. La transmisión ocurre en cualquier periodo de la gestación y los datos clínicos en el bebé pues es la microcefalia, la hipertonía, la hiperreflexia, crisis convulsivas, artrogriposis y sordera neurosensorial. La mayoría de los adultos en la infección por Zika cursan asintomáticos, sin embargo puede dar un cuadro similar a una gripe, y el diagnóstico por este método de imagen prenatal es muy importante para la detección de mujeres embarazadas que han viajado, que residen en zonas endémicas. Y vamos a hablar de los datos que buscaríamos radiográficamente de esta infección. Bueno, básicamente el dato más visto en estos pacientes es la microcefalia. También pueden ocurrir calcificaciones cerebrales y que se localizan característicamente en la unión córtico-medular dentro de los lóbulos frontal y parietal. La polimicrogiria también puede presentarse, la paquigiria, lisencefalia y displasia del opérculo. La señal anormal de la sustancia blanca está presente en la mayoría de los bebés, dando a entender que este también tiene una afectación en la milenización de la sustancia blanca. Perdón, creo que se cerró. Voy a tratar de abrirlo de nuevo. Y aquí está. Ya solo nos falta terminar con Zika, el SARS-CoV-2, y tenemos unos casitos de aquí del centro, y yo creo que sí terminamos para las 9. Entonces, en lo del Zika, quedamos que las principales manifestaciones son estas alteraciones en la unión córtico-medular de la sustancia blanca y la sustancia gris, que se presentan como calcificaciones, y también tenemos que la microcefalia es muy evidente. De hecho, hay unas imágenes que ahorita vamos a ver en las cuales se observa que el desarrollo neural es muy poco, sin embargo las suturas, la piel sigue creciendo, entonces estos bebés tienden a tener las suturas evertidas, donde están superponiendo una con otra, y sin embargo el cerebro no se desarrolla, entonces llega a haber un cabalgamiento de estas suturas, y la piel también se ve como arrugadita en estos bebés. Hay una disculpa con la computadora, está un poquito lenta. Ahí va. Listo. Listo. Bien. Y aquí en estas imágenes de ultrasonido podemos observar que hay una clara afectación de la unión
subcortical, perdón, de la sustancia gris y la blanca. Vemos estas imágenes ecogénicas que corresponden con calcificaciones y la vasculopatía ventriculoesteada también que está afectando a este bebé con infección por Zika. Aquí en esta imagen de tomografía, que es el escanograma, podemos observar lo que comentábamos, cómo las suturas están acabalgadas o vertidas, perdón, por el pobre desarrollo que hay a nivel del cráneo. Sin embargo, el crecimiento del hueso y del tejido celular subcutáneo y la piel sigue. En esta imagen que también tenemos de una ventana ósea y una ventana de parénquima, podemos observar cómo el espacio subaracnoideo está aumentado y una dilatación ventricular, las calcificaciones en la unión subcortical o la interfaz sustancia gris blanca, y vemos cómo las suturas frontales predominantemente están evertidas. Voy a darle un poquito más rápido para tratar de acabar. Sí, me deja la computadora, ¿verdad? Y bien, estas otras son imágenes de resonancia. Recuerden que al principio de la introducción del Zika, los niños podían tener artrogriposis, que es un término que se utiliza para las articulaciones que están contracturadas o que están por mucho tiempo inmóviles. Y una clásica afección del virus es que también daña a las neuronas motoras y al haz corticoespinal. Entonces estos niños tienen muy poca movilidad intraútero y al nacimiento pueden aparecer con este dato clínico de la artrogriposis. Ven ustedes cómo la unión córtico-vulvar está casi muy adelgazada. Vemos trayectos de médula de un diámetro conservado y luego vemos que se adelgaza de manera importante, aunado a la dilatación ventricular muy importante y la hipoplasia o casi ausencia del parénquima cerebral. Esto fue una mujer de 20 años con infección confirmada por Zika. Vamos a hablar rápidamente del coronavirus, que fue una reciente epidemia. Puede causar secuelas neonatales indirectas, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Infecta la placenta, puede comprometer su función, entonces por eso de manera indirecta lleva a que el paciente tenga sufrimiento fetal, parto prematuro, asfixia perinatal y posible daño cerebral que va desde una leucomalacia, hemorragia intraventricular y parenquimatosas hasta lesiones anóxicas graves. Y por lo tanto estos niños pueden tener secuelas muy devastadoras. Y lo que nos llama la atención son estas dos imágenes de resonancia, ambas en cortes coronal, donde vemos una en T1 y otra vemos en T2, donde vemos esta hemorragia intraventricular importante que se extiende desde el agujero remonro hasta el tercer ventrículo, y lo confirmamos también acá en el T2, que corresponde con contenido hemático, con hemorragia intraventricular. Aquí también tenemos que la hemorragia llega a ser también subaracnoidea, sobre todo aquí vemos cómo está a nivel del occipital y también a nivel del cuarto ventrículo. En estas otras imágenes vemos, o lo que nos llama la atención, son estas hemorragias parenquimatosas de la sustancia blanca subcortical de ambos lóbulos frontales, que se comportan hiperintensas en esta secuencia en T1 y en FLAIR también. Este es un FLAIR, y aquí falta la difusión, pero sí tenían restricción en la difusión. Este es el mapa de ADC. Por último, bueno, el parvovirus, que también es una infección grave durante el embarazo. Este se caracteriza por producir una anemia importante y un hidro fetal en el recién nacido, y lo que nosotros valoramos es la velocidad picosistólica de la arteria cerebral media, que cuando se incrementa hasta 1.5 por 1.5 tantos de su valor normal, es cuando ya podemos nosotros sospechar que el paciente tenga una anemia. Y estos pacientes pueden desarrollar, como mencionábamos, el hidro fetal. El tratamiento en la mayoría de ellos es una cordocentesis y la transfusión sanguínea. Sin embargo, en esta imagen que vemos de ultrasonido prenatal, donde estamos tomando la velocidad picosistólica de la cerebral media, vemos que está claramente elevada, y pues desafortunadamente vemos que no hay casi parénquima cerebral, más líquido que el que vemos en el cráneo de este bebé, y la pareja decidió terminar con el embarazo de este pequeñito a las 23 semanas de gestación. Entonces también es muy grave la infección por parvovirus. Y aquí vemos también que puede presentarse con insuficiencia cardíaca, y esto puede llevar a que el paciente pueda tener también infartos venosos hemorrágicos de predominio preventricular, que son las flechas que nos marcan aquí en esta resonancia fetal en T2, donde vemos estas zonas hipointensas a nivel del epéndimo, periventriculares, y a nivel también de las fastas frontales, que consistían con hemorragias o infartos venosos. Este es un breve recordatorio de cómo hacer las diferenciaciones principales entre cada una de las infecciones que vimos. Entonces, si quieren, en el artículo que le compartimos vienen ahí, lo pueden checar más detenidamente, pero básicamente es lo que ya hablamos.
Y este caso, ya para terminar, son los casos que tenemos aquí o que nos han presentado aquí en el hospital. Es un paciente con antecedente de infección prenatal por citomegalovirus, es referido por primera vez, por episodio de primera vez de una crisis convulsiva y no teníamos ningún estudio previo para comparar, y lo que nos llama la atención en este paciente es una esquistocefalia del labio abierto, en donde vemos una comunicación clara entre los ventrículos laterales y el espacio subaracnoideo en estas imágenes potenciadas en T2, perdón, en FLAIR, T1 y este otra vez un T2. También llama la atención estas zonas de aumento de la susceptibilidad magnética en secuencias de eco gradiente o swing que correspondía con calcificaciones periventriculares. El siguiente caso también es un paciente de 10 meses de vida extrauterina con antecedente de que fue prematuro y tuvo una infección por citomegalovirus congénito. Acude porque tuvo un hallazgo de calcificaciones y ventriculomegalia en estudios externos y por movimientos anormales. Lo que nosotros nos llamaba la atención fue estas hiperintensidades que observamos en la sustancia blanca subcortical y periventricular, mejor visualizadas aquí en una secuencia de T2 y también en FLAIR que vemos aquí, y vemos también que hay una dilatación importante de los ventrículos y no veíamos o no observamos datos de calcificación, es decir, no veamos aumento de la susceptibilidad magnética en secuencias de SWAN. Estos datos quedaron compatibles con pues, infección por citomegalovirus en una etapa ya más tardía, por la afección en la mielinización. Y otro caso también de aquí de nuestro centro son imágenes de ultrasonido en escala grises en transductor lineal, un corte coronal donde observamos estas imágenes ecogénicas adyacente al cuerpo del ventrículo lateral frontal del ventrículo lateral izquierdo, y estas imágenes lineales que correspondían con una vasculopatía lentículo estriada y un quiste subependimario también aquí en el ventrículo lateral izquierdo. Caso 3, bueno, aquí lo que llamaba la atención son estas imágenes hiperintensas en T1, hipointensas en T2 y con aumento de la susceptibilidad magnética en ecogradiente que correspondían con calcificaciones intracerebrales, y también una clara afección de la sustancia blanca subcortical y periventricular de predominio temporal y occipital. En este caso también fue una infección congénita por citomegalovirus en una etapa tardía, una etapa del tercer trimestre aproximadamente. Y por último tenemos un caso que fue una pacientita que se refirió por un ultrasonido prenatal en el que se le sospechaba de una alteración de la fosa craneal posterior y venía con un dato o posibilidad de un Dandy-Walker. Sin embargo, pues llamaba mucho la atención que tenía un cabalgamiento de la sutura lambdoidea, tenía la dilatación ventricular muy importante. Aquí señala la tórcula, vemos como hay una hipoplasia importante del cerebelo y del puente con un ángulo tegmentovermiano muy amplio de 36 grados, cuando lo normal es hasta 26, creo, marcaba la literatura. Y también vemos una disgenesia del cuerpo calloso y vemos un patrón de la sulcación caracterizado por polimicrogiria. En este caso, pues no tenía nada que ver con la sospecha clínica que la mandaba el médico tratante de la paciente, que era una malformación de la fosa posterior. Sin embargo, reunía muchos criterios para darlo como una infección prenatal y sí, fue así. Se le pidió una carga viral para citomegalovirus y se le detectaron más de 7 millones de copias. Y pues de ahí la importancia de que tengamos en mente todo este espectro de patologías para poder nosotros sumar todo lo que estamos viendo en la resonancia y poder dar un diagnóstico más acertado y darle sobre todo a los pacientes, un pronóstico adecuado, porque pues si nosotros vamos viendo esto, pues qué pronóstico les espera a este pequeño, ¿verdad? Y afortunadamente no nos ha tocado a nosotros darles esa noticia a los papás. Sin embargo, sí al médico tratante, y sí es muy importante que nosotros estemos familiarizados con estos hallazgos para poderles asesorar, darles un seguimiento, brindarles opciones terapéuticas, que para eso es lo que nos piden los clínicos, los métodos de imagen, y tener en mente todos estos diagnósticos diferenciales. A manera de conclusiones, ya para terminar, tenemos que... Perdón.
las infecciones congénitas, incluidas las infecciones en este grupo que vimos, son desafiantes porque los cuadros clínicos y radiológicos son múltiples y los diferentes periodos de gestación en el que la mujer contrae la infección afecta a los síntomas clínicos y las características radiológicas. El clínico necesita nuestro apoyo para evaluar correctamente el diagnóstico, el pronóstico y las opciones terapéuticas, y el seguimiento a largo plazo es esencial, ya que muchos de los resultados, como la ceguera, la sordera y el retraso del neurodesarrollo, pueden ocurrir más tarde. Y esta es la bibliografía consultada. Muchas gracias. Disculpen por los errores técnicos. No sé si tengan algún comentario. ¿Algún comentario? Son muchas patologías y como vieron los hallazgos también son muy variables y esto va a ser dependiendo del momento en el cual se adquiere dado las alteraciones que va a tener el bebé y sobre todo también de aquellos agentes que tienen mayor tropismo por el sistema nervioso central. Que lo más frecuente que vemos es citomegalovirus. Y como vieron, podemos tener prácticamente un estudio normal, a lo mejor con algunas clasificaciones, a tener ya francamente alteraciones morfológicas, parenquimatosas, a veces hemorragias y muchos hallazgos. Entonces tienen que revisar, sobre todo cuando solicitan estudios de ultrasonido transfrontal del lab. Como ustedes vieron, algunos de los hallazgos que pueden encontrarse en estas patologías pueden ser quistes, que pueden estar subependimarios, incluso la localización también puede ser a nivel de los ductos caudotalámicos. Entonces, a lo mejor el ver eso y luego ver que tiene dilatación del sistema ventricular, pues nos debe de hacer querer buscar más allá, a lo mejor calcificaciones, de irse más directo con el lineal para ver si tiene alguna alteración de la corteza y ya para ver si pueden integrar o sospechar que pueda tener el paciente algo más. ¿Okay? No siempre quedarse cuando vean o quistes o áreas ecogénicas en ducto caudotalámico como que es hemorragia, sobre todo en aquellos que no son prematuros. Y pues hacer el barrido general. Cuando vemos vasculopatía lenticular estriada, que si bien no es un dato que va a ser como patognomónico de ese tipo de infecciones, o sea, podemos encontrar en pacientes sanos, pues se reporta y no se sugiere ningún otro estudio porque eso no lo van a ver ni por tomografía ni lo van a ver por resonancia magnética. ¿Okay? Entonces ellos tienen que revisar a ver si puede haber algún otro dato más que tenga el paciente clínico, sospecha, prenatal, de laboratorio, para ver si se sigue con otro con abordaje radiológico o sea, que tenga resonancia. Entonces, básicamente, pues la visualización o búsqueda intencionada y pues la verdad es que son mucho más frecuentes de lo que podríamos imaginarnos y el espectro de hallazgos es muy variable, entonces por eso tienen que estar buscando intencionadamente y más también cuando ya le refieren con antecedente de infección materna porque podemos ver quistes, podemos ver septos, podemos ver ya en estudios de resonancia magnética alteraciones de la intensidad de señal de la sustancia blanca, que hablan también de la alteración de la mineralización secundaria en estas infecciones, o algunas de ellas sobre todo, así como el albino. Entonces, pues, la visualización de los hallazgos. Muchas gracias. Gracias, Bruno.